cosa en su lugar. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se llama esto? Cada cosa en su lugar. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces empiezan a ponerse las cosas o cada cosa en su lugar. Y vio Dios, y dijo Dios, verso 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Puso cada ¿qué? Cada. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios puso cada ¿qué? Ayúdenme los de allá atrás. Dios puso. Gracias. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Separó las aguas que estaban sobre la expansión de las que estaban debajo de la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces separó y puso las aguas en un lugar, y separó las aguas de lo seco, porque Dios puso cada cosa en Dios puso cada cosa en su lugar. Y llamó, y si se fijan, hemos visto varias veces la expresión y llamó Dios, porque el Señor también llama a las cosas, cada una como las debe llamar. Solo que ese nombre está largo, ¿verdad? Pero Dios llama a las cosas por su nombre. Dios llama a las cosas por su nombre, y Dios pone cada cosa en. Once. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios. ¿En dónde las puso? En la expansión, porque ahí era donde iban. Porque Dios pone ¿qué? ¡Ey! Muy bien. Dios pone cada cosa en su lugar, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificaos, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes. ¿Ves que a las bestias y a las serpientes también las hizo el Señor? Y a los animales también los hizo el Señor. Animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y señoreen los peces del mar. Acá nunca dijo esta frase, a nuestra imagen. Solo cuando habla del ser humano, dijo: hagámoslo a nuestra imagen, porque ese era su lugar. La imagen de Dios sobre un ser vivo era solamente sobre el ser humano o en el ser humano. Cada cosa en su lugar. E hizo Dios, entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. La palabra hombre allí significa ser humano, se debe traducir como ser humano. Creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los hizo un varón y una hembra. Ya, no más. Muy bien, sí, así, una hembra. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué? Dígalo conmigo, que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la tierra. Y nosotros podemos decir: todo está hecho y todo fue hecho por Dios y es en gran manera bueno. ¿Por qué? Porque cada cosa está, ¿qué? Cada cosa está en su lugar. ¿Qué vengo a decirles yo hoy de parte de Dios? Que Dios quiere decirnos y quiere recordarnos a través de Génesis 1, no que nos pongamos a discutir que cuántos días duró la creación, que si fueron 3.400 días, que si este científico tiene razón y el otro no. Los procesos de creación muy probablemente no se dieron en días como nosotros los conocemos. Es una manera de Moisés traducirlo en lenguaje humano, la gran creación de Dios. Pero seguro
seguro, que es lo que nos quiere enseñar. Lo que nos quiere enseñar este texto es que Dios es el creador. Una verdad inquebrantable. Que si fueron 3 días, 8 días, 4 días, 565 procesos, fueron muchos procesos. Que si fue la explosión, muy probablemente fue la explosión, porque los procesos biológicos y de la ciencia y de los átomos y etcétera, no los llegamos a comprender, ni siquiera los más estudiosos llegan a comprenderlos. Pero lo que sí tenemos que decir es que Dios creó todas las cosas. Y eso necesita un amén más grande y más fuerte. Ajá. Cuando yo entiendo que Dios es el creador de todas las cosas, y entiendo que si es el creador de todas las cosas, también me creó a mí, te creó a ti. ¿Sabes lo que yo deduzco, lo que yo entiendo, lo que yo aprendo y a lo que yo le voy a dar el justo nombre? Es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, 1 y 2. Porque Él la fundó sobre los mares y Él la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No te puedes escapar, eres de Dios. Dile, no te puedes escapar, eres de Dios, somos de Dios, todo es de Dios. Y tú crees que el pedacito de tierra que te compraste es tuyo. No, Señor, no es tuyo, es de Dios. De Dios, que te lo dio a ti por ciertos y determinados mecanismos, sí, pero todo es de Dios, porque Él la firmó sobre los mares y la fundó sobre los ríos, dice el Salmo 24:1. La otra cosa que me enseña este texto, que tenemos que aprender, que tenemos que saber, que tenemos que vivir con esa verdad, es que Dios pone absolutamente todo, cada cosa en su lugar. El mundo está yendo a un lugar, o el mundo empezó mal porque la gente quiso ir en contra del orden de lo que Dios ya había establecido desde el inicio, desde el Edén, desde que empezamos a leer el capítulo 3. Empezaron a poner las cosas fuera de lugar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si creemos que Dios es el creador, si creemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, porque es su derecho, Él la creó, Él la fundó, Él la estableció y nosotros somos su creación y nadie nos conoce a nosotros mejor que Él. Ahora, si partimos de ese principio, que es lo que creemos, punto número 1 y punto número 2, punto número 3, entendiendo que cada cosa debe ir en el lugar que Dios la puso, porque Dios pone cada cosa en su lugar. Cuando nosotros venimos del mundo de pecado que ha tenido, ¿verdad?, el poder sobre nosotros, el poder sobre nuestras vidas, que ha tenido ese poder de desordenarnos. El pecado ha desordenado tu vida, el pecado ha desordenado la vida del ser humano, el pecado ha desordenado la vida y está desordenando la vida de la gente, del mundo entero. ¿Qué hay que hacer si nosotros llegamos a Cristo Jesús? Empezar a poner que cada... Así de simple, así de fácil, a veces así de difícil, pero eso es lo que es. No hay más. Es lo que es. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo puedo poner yo cada cosa en su lugar? Ahora, para no agobiar a la gente, ¿verdad? Uno dice, no importa, sigue viviendo así. Dios te ama igual, así desordenadamente, esperolado como vives en tu vida. No sé, evalúate a ti mismo, evalúate a ti misma. Nadie te debe juzgar, tú mismo debes juzgarte, viéndote en el espejo de la palabra de Dios. Pero entiende que Dios viene a buscar una iglesia que se arregla, que pone cada cosa en su lugar conforme a su palabra.
No hay otra manera, porque desde el inicio el Señor nos enseñó que Dios pone ¿qué? Cada cosa en su lugar. El pecado te ha sacado fuera del orden de Dios. Tú, en el nombre de Jesús, cuando llegas a Cristo, debes poner cada cosa en su lugar. Si eres una mujer, eres una mujer. Si eres un hombre, eres un hombre. Las mujeres, según la palabra de Dios, en la familia, porque la familia es la base de la sociedad y es la base de lo que Dios establece para poder fructificarse, multiplicarse, porque Dios le dio a los hombres, a los seres humanos. ¿En qué punto vamos? No se me perdieron, ¿verdad? Vamos en el punto 3. Cada cosa, el ser humano fue hecho por Dios para disfrutar la creación, para disfrutar el uno del otro en santo y sagrado matrimonio, un varón y una hembra, y eso es lo que constituye la base de la sociedad, que es la familia. El mundo, el pecado, ha desordenado ese concepto. Ese concepto viene de los principios bíblicos, pero ahora ya la familia, hombre, mujer, bien casados, legalmente casados, amorosamente casados, por la iglesia casados. ¿Viste todo lo que dije, verdad? Amorosamente casados, legalmente casados, por la iglesia bendecidos y casados. Si es otra cosa, no estás casado. Porque Dios pone ¿qué? Ahora, el hombre y la mujer en ese orden de Dios tienen unas tareas que cumplir, tienen un rol que cumplir. Ninguno puede vivir sin el otro y ninguno es más importante que el otro. Todos nos debemos complementar de acuerdo al orden de Dios, porque Dios pone cada cosa en su lugar. Hay estados en donde nosotros estamos, que valga la redundancia, ¿sí? Hay lugares en los que Dios nos permite pasar. Primero somos niños, después somos más adultos, somos adolescentes, somos jóvenes, y cada quien tiene que vivir las cosas propias de su edad sin desordenarse, sin avanzar al otro estadio que toca. Y eso también, ese orden, ¿verdad? Niño, adolescente, joven, más joven, adulto joven, y bueno, y ahí te casas cuando eres adulto joven y gozas de todo lo que significa estar casado. Pero el pecado, ¿qué ha hecho? El pecado ha tergiversado el orden de Dios. El pecado ha desbaratado todo. Ay, y nosotros, como no queremos fastidiar a la gente, ay, no, que vengan todos a la iglesia, y bueno, como no queremos fastidiar a la gente para que la gente se sienta bien, entonces no le decimos, mira, cada cosa en su lugar. Porque si quieres la bendición de Dios, cada cosa en tu vida tiene que estar en su lugar. Y te voy a decir algo, eso es decisión tuya. ¿Los demás están aquí o están allá? ¿Sí, amén? Queremos la bendición de Dios, queremos que la familia sea bendecida, queremos que el Señor bendiga nuestra nación, queremos que las cosas cambien en nuestro entorno, pero nosotros no queremos cambiar y no queremos alinearnos al orden de Dios. Y desde la creación Dios nos está diciendo, cada cosa tiene su lugar. Eso no es una historia bonita para que nosotros pintemos dibujitos, que bueno, allá se lo enseñamos a los niñitos con los dibujos, ¿verdad? De la creación. Esa es una historia que nos tiene que enseñar que aparte de que Dios es nuestro creador, Él es el dueño absoluto de todo y Dios pone cada cosa en su lugar. Y si nosotros, la iglesia, no volvemos al orden de Dios, no volvemos a poner cada cosa en su lugar, nadie te va a arreglar la vida y nadie va a arreglar nada. Me cayó bien el cumpleaños, no me cayó mal. Pero yo entiendo, yo sé, porque lo sé, que cuando queremos desbaratar y queremos vivir en nuestro propio orden,
las cosas no salen bien y no tienes gozo. Y por más que se ore por ti, por más que te unjamos con aceite, por más que pases adelante, por más que pidas oración, si no pones en tu vida cada cosa en su lugar, entendiendo que Dios es el dueño de todas las cosas y el dueño de tu vida, no vas a tener el gozo del que Dios quiere llenarte, no vas a tener la plenitud de vida y la abundancia de vida que Dios quiere darnos. Y la iglesia aquí y allá y más allá no va a avanzar si la gente no alinea su vida y pone cada cosa en su lugar. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos unge en el poder del Espíritu Santo de Dios y nos ayuda a poner cada cosa en su lugar, porque la iglesia quiere parecerse al mundo, la iglesia quiere hacer que todo el mundo se sienta bien. Y yo más que nadie, yo no quiero que ustedes vengan aquí y yo hablarles de pecado. Eso es muy fastidioso para mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor a alguno no le gusta y no viene el domingo que viene, pero como yo quiero que vengan, yo no les voy a hablar de pecado. Ah, bien bonito. No les hablo de lo que la Biblia dice y entonces todos vamos a caer en el mismo hueco y para el infierno nos vamos. Porque el infierno es bíblico y es real. Claro, si es bíblico es real. Ahora, yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, estamos vivos, hay esperanza, respiramos, estamos escuchando la palabra, hay chance de poner cada cosa en su lugar, pero no caigamos en el engaño del mundo que a veces, para ordenar nuestras vidas conforme al plan de Dios, nos ponen las cosas más difíciles. Y ahora es más fácil, bueno, tú vives en tu casa, yo en la mía y nos juntamos por ahí de vez en cuando. Eso es más fácil, es sencillo, es lógico, es lógico. Yo te soy fiel a ti, tú me eres fiel a mí. Y solamente, bueno, nos juntamos y ya, pues, y vivimos felices. Y hacemos como el muchachito, huevo que ponga, huevo que parto. La historia de un muchachito que contaba mi esposo, un muchachito de 5 años o de 6 años que le fue a decir al papá, yo me quiero casar con la vecinita. Y el papá diciendo, pero ¿cómo te vas a casar? Y el niñito le decía, pero es que yo la amo, yo quiero casarme con la vecinita. Y entonces cada pregunta que le hacía, el niñito tenía una respuesta hasta que le dijo, y cuando vengan los hijos, ¿qué vas a hacer? No importa, papá, huevo que ponga, huevo que parto. De ahí el chiste, huevo que ponga, huevo que parto. Hay alguien que no lo entendió, otros lo entendieron, qué bueno. Ahora, cuando el mundo te dice, bueno, no importa, es mejor así es más fácil, porque ahora no hay que comprometerse con nada, porque el orden es compromiso. El orden es compromiso. Y cuando yo decido vivir en el orden de Dios, comprometerme con Jesucristo, yo me comprometo a que en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre mí y ordeno mi vida conforme al plan de Dios, porque hay un plan de Dios que yo debo seguir. Ahora, Dios ordena todas las cosas porque el Señor pone cada cosa en su lugar. No debemos diluirnos en el desorden del mundo. El desorden del mundo tiene el engaño de facilitarnos la vida, pero no es así, porque hay un día en que esa vida fácil, esa vida sin complicaciones, sin compromiso, ¿sabes a dónde te va a llevar? Al infierno, porque el Señor viene a buscar una iglesia que está pura, limpia, sin mancha, y sin mancha implica ordenar tu vida conforme a la palabra del Señor. Ahora, Él no nos dejó solos para que lo hiciéramos solos, porque esta historia, y el punto número 4, nos enseña tan bien que cuando las cosas estaban desordenadas, el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y lo dice en los primeros versos, el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, dijo Dios, y la palabra de Dios empezó a producir vida y a poner cada cosa en donde,
en su lugar. Lo mismo, cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo no nos dejó solos. Él ascendió al cielo y le dijo a los discípulos, vayan y esperen la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios, Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para ser testigo de Jesucristo, pero testigo de Jesucristo no solamente es ir y predicar. Testigo de Jesucristo, o sea, predicar con la boca. Ir a predicar y a vivir la vida de Jesucristo con tu testimonio, de manera que nos enseña el Génesis 1, que es cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse. Entonces, ¿qué tienes que buscar si sientes que no puedes? ¿Qué tienes que pedir si sientes que no puedes? ¿Qué tienes que hacer si sientes, sabes, crees que esto es la verdad? Que tienes que poner las cosas en su lugar, pero no puedes. ¿Qué tienes que pedir? ¿Qué tienes que pedir? Que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a fortalecerte. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a revestirte. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a darte poder de Dios para que puedas ordenar tu vida. Cuando entendemos que Dios pone cada cosa en su lugar, que Dios nuestro creador es el creador, Él nos hizo. De Dios es la tierra y su plenitud. Él tiene pleno poder y autoridad. Tercero, que Él pone cada cosa en su lugar. Cuarto, que en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Entonces, 5, podemos entender que el Señor, dice Salmo 119, 133, Dios ordena todo con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Es nuestro deber no diluirnos en el desorden del mundo. Es nuestro deber mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, iglesia. Esto es urgente. Esto es urgente. Porque si no nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y entramos en el orden de Dios, nada va a cambiar. Dios quiere darte vida abundante en esta tierra mientras Él viene. Dios quiere darte gozo abundante en esta tierra. No solo quiere que estés desesperado, porque todos estamos angustiados, desesperados. ¿Por qué? Por el dinero. Porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a ser de nuestro futuro? Hermanos, hay una garantía para el pueblo de Dios, pero que vive de verdad en el orden de Dios. Porque si tú ahora mismo estás pensando, ay, esto es lo que necesitan. Si tú ahora mismo estás pensando eso, estás muy desordenado en tu vida. Porque el orden empieza por mí, el orden empieza por mi casa, mi casita soy yo, tu casita eres tú. Eso no lo necesita el otro, lo necesitas tú. Necesitas tú aplicar, vivir el orden de Dios conforme a la creación y poner cada cosa en su lugar. Dios llamó cada cosa como la llamó y puso cada cosa en su lugar. Iglesia, yo vengo a decirte hoy, hasta aquí mi mensaje hoy, hay que rescatar el orden de Dios para que las cosas cambien en la vida, en nuestro país, en nuestra familia. Hay que rescatar el orden de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y cuando el Señor es el centro de nuestras vidas, yo me voy a mirar en el espejo de la palabra de Dios y voy a ordenar mi vida conforme al plan y al propósito de Dios. Y yo les dije a ustedes hace 2 semanas, me parece, que el Señor obviamente por cada situación nos está enseñando a vivir en su orden. Y en su orden, por ejemplo, ahora, en mi caso particular, hablemos de mí. En mi caso particular, el Señor me enseñó, épale, no es con tu fuerza ni es con lo que tú tienes, es con lo que viene de Dios, es con lo que Dios es con lo que Dios puede, es con los recursos de Dios, no con los tuyos. ¿Se acuerdan que les dije, te tiraste, fuiste como Pedro, me pediste tirarte al mar y ahora estás dudando? Porque en el orden de Dios debo seguir mirando a Jesús. En el orden de Dios,
Pablo dice algo bien clarito. Las casadas sujetas a sus maridos. Los maridos amen a la mujer como a su propio cuerpo y no exasperen a los niños. Pero el que está soltero, dice Pablo, en el orden de Dios, ¿cómo tiene que quedarse? Yo no estoy hablando de los jovencitos. Yo estoy hablando de la gente grande ya. Así grande como 53 años para arriba como yo. Eso no es una regla. Eso no es una regla. Pero conságrate bastante y después Dios dirá. Porque cuando volteamos el estado en donde Dios nos puso, echamos a perder los asuntos. ¿Sí? Inventamos. Y cuando inventamos, después no me venga a pedir que yo ore por usted. Porque a alguien yo le dije una vez, usted se lo buscó, a 60 años, usted se lo buscó, usted se lo cala. Y vaya a ver qué hace usted. Dios quiere bendecirnos, pero hay que entrar en el orden. No hay que diluirse en el mundo. El que está casado sin estar casado, porque yo sé que hay gente muy fiel, ¿sí? Que son fieles a su esposo, su esposa, y le dicen esposo, esposa, le dicen, pero no estás casado por las leyes. Es que mira todo lo que nos piden. Hágalo, no se diluya en el desorden del mundo, porque el mundo nos está poniendo la cosa difícil. El mundo nos está imponiendo que no podemos regañar a nuestros hijos. El mundo nos está imponiendo que no podemos corregir a los hijos de buena manera. Ojo, porque cualquier cosa ahora que tú le digas a los hijos, voy a llamar a la OPNA. Pero ese es el mundo. ¿Y qué vamos a entrar nosotros? A tener una cuerda de salvajes que estamos criando para que no llamen a la LOPNA. No sé si me explico lo suficiente. Lo mismo. Cualquier tratamiento, yo amo a los médicos. A mí me gusta ir al médico siempre que no sea una enfermedad grave. ¿Sí? Ahora, yo digo que la ciencia es de Dios, los médicos son de Dios, pero cuando nosotros vamos al médico por moda, porque hay etapas en el ser humano en que vamos al médico por modas. Y usted cuando estudia a la gente, usted se da cuenta de esos movimientos extraños que hay, ¿no? Y entonces terminamos con, no tomes café porque te altera, no comas pan porque hace daño, tampoco la arepa porque hace daño, no comas jamón porque es de cochino. El otro te dice, come jamón porque es buena, es una grasa buena. El otro te dice, entonces hay una propagandita por ahí que el tipo escucha todo lo que dice cada científico, cada cosa en la ciencia, y resulta que ni agua, ¿lo han visto? Ni agua puede tomar, porque el agua también es mala. Ahora, a eso me refiero yo con ciertas y determinadas modas, ¿no? Que son producto de la ciencia. Entonces, también a veces parece que el cristiano entra allí, entra en esa corriente, busca al Señor. Dios te va a dirigir qué escuchar y qué no escuchar. El Señor sí se mete con eso porque Él me creó, Él sabe cómo es tu cuerpo, Él te conoce. Entonces, si tú oras, busca la dirección para ti, dile, Señor, ¿de qué palomeador? No le digas eso. ¿Qué consejo médico sigo? Porque hay consejos importantes que nosotros somos ignorantes de esas cosas biológicas y científicas que un experto en salud puede orientarnos, pero que no sea por cuestiones de lo que hace todo el mundo o cuestiones de moda. Porque mire, una de las modas hace tiempo, y eso es viejísimo, todas las mujeres se aumentaron el busto. Y luego de eso descubrieron que cierta cantidad de sustancias que se habían colocado, yo creo que eso fue 10 años después de ese boom, algo así, descubrieron que esos implantes que se habían colocado tenían algo venenoso, dañino, etc. Entonces la moda era, hay que ir a quitárselos, hay que ir a operarse para quitárselos. Varias vinieron a hablar conmigo, entonces yo les preguntaba, número uno, ¿quién te dijo que te las pusieras?
Ay, pastora. Número 2, te está haciendo daño. Tienes fiebre. Yo porque uno tiene que ser médico también, pues. Yo le preguntaba, ¿pero te duele? ¿Tienes fiebre? ¿Te salió un morado? ¿Tienes un hematoma a raíz de eso? No, pero es que todo el mundo se las está quitando. No, señorita o señora, si a usted no le molesta, si no tiene problema, no invente. Porque por modas se ponían a inventar. Entonces, primero ponérselas, ahorita todo el mundo a quitárselas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que escuchamos lo de afuera, que escuchamos el desorden del mundo. Ahora todo el mundo te dice, es más fácil que te pongas a vivir con la mujer que amas y que quieres y ya, estás casado por el amor. Bueno, y por el amor hay que casarse, pero en el orden de Dios, el amor no basta. Porque ese amor de corazoncitos, eso se acaba. Y lo que queda es el compromiso. Y el compromiso te hace amar como Dios ama, que es diferente. Porque es el orden de Dios. Entonces el llamado es hoy a volver al orden de Dios. A no dejarnos invadir del desorden del mundo. Porque Dios pone cada cosa en su lugar. Y si tú hoy sientes que alguna cosa en tu vida no está en su lugar, yo quiero que oremos juntos hoy. Te expongas delante de Dios. Delante de Dios. Yo tuve que reconocer, como algunos tienen que reconocer, pero particularmente yo tuve que reconocer que yo estaba dejándome invadir por la angustia del mundo. Y a mí se me olvidó el texto que decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se me olvidó. Se me olvidó absolutamente. ¿Por qué? Porque me dejé invadir de los afanes, de las corrientes del mundo, de lo que todo el mundo dice. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es tu desvío? ¿Cuál es tu desorden? Y no sé si todos, hasta el más santo tiene un desorden conforme al orden de Dios. Entonces yo quiero que tú sinceramente, ahí donde tú estás, descúbrete a ti mismo tus desórdenes delante de Dios. Pídele perdón en privado. Fíjense, yo no estoy hablando, y bueno, y si te toca algo de eso, también, doblemente. Yo no estoy hablando de adúlteros, fornicarios. No, estoy hablando de cuestiones que nos hemos diluido en el desorden del mundo. Y por supuesto incluye todo eso. Porque los borrachos, los mentirosos, escuchen, la Biblia dice borrachos, mentirosos, chismosos, murmuradores, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, si tú te descubres en algún tú mismo, para ti y Dios, yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí y sincérate con Dios. Hay que sincerarnos con el Señor y decirle, Señor, este es mi desorden, perdóname.